buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo está Patricia? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Alejandro, buenas noches a todos. Ya hemos dado los 10 minutitos de tolerancia. Ahora iniciemos la clase. Como les había dicho ayer, si se corta el Zoom, por favor, volvemos a entrar al mismo Zoom. Ya, esperamos unos 3 minutitos y volvemos a entrar al mismo Zoom. Eh, A las 8 más o menos, cuando se corte el segundo Zoom, tomamos en cuenta nuestro recreo, ¿ya? Para no cortar la clase o no cortar el Zoom. Entonces, bueno, teníamos una tarea para hoy, pero antes nos acordemos que hemos hablado ayer un poco. Hemos hablado, perdón, Está bien, más bien, muchas gracias, Patricia. disculpe. Hemos hablado del desarrollo humano eh, que empieza desde la gestación del bebé, desde antes que el espermatozoide y el óvulo se unan, eh, desde el momento en que se planifica el bebé. También hemos hablado de los ámbitos del desarrollo, que es lo cognitivo, emocional, social, el lenguaje, la motricidad. También nos ha hablado un poco, nos ha explicado sobre el test APGAR, que yo pensé que era APGAR con F, había sido con P, Con P, exacto, el apellido de su autora Virginia Apgar. exacto. Eh, Después, también hemos hablado de las cinco situaciones que mide el test, em, que es los reflejos, em, eh, los El tono reflejos, el muscular. corazón, ajá, el corazón, la respiración, etcétera. Después, también hemos dicho que el bebé desde el vientre tiene reflejos y Ujú. hemos estado analizando paso por paso qué tipos de reflejos, chuparse el dedo, etcétera. Perdón. Después, Perdón. sí, eso, también hemos dicho que hoy día íbamos a hacer los hitos del desarrollo. Am, También hemos dicho de que el desarrollo son varios autores que aportan, como Freud, como Vygotsky, Piaget y Erickson. También hemos hablado de las funciones cognitivas, que es la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la percepción, atención, concentración. Todo este proceso es el funcionamiento está en el funcionamiento de nuestro cerebro. Em, Eso, licenciada, y eso. Está apagado su micrófono. Muchas gracias. ¿Alguien más quería aportar algo? Buenas noches, Licen. Buenas noches, Richard. Se habló también sobre lo biopsicosocial, ¿no? Que somos seres biopsicosociales y que tanto lo biológico como lo psicológico va a influenciar en nuestro comportamiento, ¿no? Que afectaría en lo social, ¿no? Eso también se Sí. tocó. Sí. Ujú. Muy bien. Entonces ahora, ¿se acuerdan que tenían una tareita sobre los hitos del desarrollo? ¿Qué han averiguado sobre los hitos del desarrollo?
¿Qué son los hitos del desarrollo? Buenas noches, Buenas Leison. noches, José. Ah, perdón. Seguí, Bueno, seguí, José. bueno, yo encontré que los hitos de desarrollo son comportamientos y también son destrezas físicas, ¿no? Que se observan en los niños mediante van creciendo y se van desarrollando. Justamente lo que explicaba ayer usted de voltearse, gatear, caminar, hablar y, y bueno, eso es más o menos lo que yo entendí, ¿no? Lo que estaba leyendo de que eran los hitos. Excelente, está muy bien. Sí, ¿qué más? Buenas noches, Buenas licenciado. noches, sí. Perdón. No, Ya. está bien. Después Patricia habla, por favor. Ok. Hemos clasificado los hitos por etapas, como lo había pedido. Y hay hitos que son del desarrollo físico, del desarrollo, otros del desarrollo cognitivo y también del desarrollo psicosocial. Por ejemplo, de la etapa prenatal, el desarrollo físico vendría a ser construcción por generación, ya sea natural o asistida, formación de órganos y sistemas, crecimiento acelerado del cerebro, alta sensibilidad a influencias ambientales, y en el desarrollo cognitivo, el feto responde a estímulos sonoros, como decíamos ayer, que ya ellos reconocen desde el vientre la voz, especialmente de su madre, que es la que escucha, y bueno, también del padre cuando está presente durante este periodo. Y en el desarrollo psicosocial, en este punto se establece el primer vínculo con la madre, apego y como decía, la preferencia por la voz materna. Y así en todas las etapas, sacando de papalia lo hecho de la infancia, la niñez, la media, temprana, adultez media y adultez tardía, tal como está en esa clasificación. Es bastante para que leas, no quiero cortarle la palabra a todos mis compañeros. Está muy bien, excelente, excelente. Y eso, como les decía, leer el Papalia nos va a refrescar mucho la mente, ¿no? Muy bien, Patricia, por favor, usted. Bueno, la parte que más me ha interesado, no más me ha interesado, me ha causado curiosidad, es que yo buscaba bibliografía, no sé, el autor de quién ha sido el precursor de los hitos del desarrollo. Y, y bueno, no tiene un autor específico, porque son costumbres, son construcciones basadas en la observación colectiva. Fueron identificados y sistematizados a lo largo del tiempo por muchos investigadores, por pediatras, psicólogos, educadores, y se basa más en evidencia empírica que se acumula, ¿no? La evidencia que van acumulando con las pruebas. Entonces, estos hitos surgen del estudio de miles de niños y niñas diferentes, de diferentes contextos culturales, edades, y son parte de, además, son parte de un conocimiento interdisciplinario. Y aquí es lo que, bueno, tal vez soy yo la que eh, se da cuenta recién, ¿no? Por ejemplo, Arnold Gesell fue el pionero en registrar los hitos motores, el ver cómo se siente el bebé, cuándo camina, cómo agarra, cuándo los objetos. Jean Piaget definió los hitos del desarrollo cognitivo. Erik Erikson aportó con los hitos en el desarrollo psicosocial. Papalia, Berg y Santrop los han integrado en textos modernos que usamos hasta ahorita, ¿no? Y me pareció eso interesante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a buscar un solo autor, pero vemos que esto es un trabajo conjunto y de muchos años. Excelente. Y como les decía, son autores, son escuelas que hablan desde su perspectiva, desde su punto de vista, y sin embargo llegan a lo mismo, a lo que es el desarrollo del niño. Entonces, por eso es que integran todas estas teorías y estos criterios son los que a nosotros nos dice que el niño está adecuadamente o el niño tal vez tiene un retraso o le falta estimulación.
¿no? Entonces, estos parámetros no es que califican al niño, sino que nos hacen que nosotros nos llame la atención para ciertas actividades que cumple el niño o ciertas habilidades que no están desarrolladas, ¿no? Entonces, por favor, lean los hitos del desarrollo porque esos son nuestros parámetros para los cuales nosotros también nos vamos guiando, porque el desarrollo humano es la base de cualquier trastorno, ¿no? De acuerdo al trastorno que el niño tenga, nosotros vamos a hacer o estimular el desarrollo del niño. Vamos a fomentar la motricidad, la parte cognitiva, social, dependiendo del caso que tengamos. Entonces, para ello necesitamos saber estos parámetros que nos dice los hitos del desarrollo para que nosotros podamos ayudar al niño para que logre estar dentro de la edad estipulada, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Como ayer hemos hecho un pequeño diagnóstico de lo que estábamos hablando bueno, recordando, ahora vamos a hablar un poco más. Les voy a ir explicando algunas cosas, les voy a preguntar en el camino y si ustedes también quieren, me pueden cortar en cualquier momento, ¿ya? Voy a mostrar, vamos a hablar nuevamente de todo lo que, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos dicho ayer, pero ya, espérenme un ratito. ¿Se ve? Sí, Sí, Luisa. Sí, se ve. excelente, muy bien. Entonces voy a, bueno, vamos a hablar entonces de lo que es, de lo que es la parte de las teorías clásicas del desarrollo, ¿sí? Pero para hablar de las teorías clásicas del desarrollo, vamos a ver las perspectivas teóricas de lo que es el desarrollo, ¿no? ¿Qué es el desarrollo? Y nos dice que son diferentes los diferentes pensadores van a dar su observación de las diferentes, como les digo, desde su punto de vista o desde su formación, porque podemos hablar desde la parte intelectual, podemos hablar desde la parte social, fisiológica, y son diferentes teorías y diferentes autores que nos dan unas diversas explicaciones de lo que es el desarrollo, ¿no? Entonces ellos aportan desde su perspectiva, desde su lente, ¿no? Con el cual ellos están analizando estas teorías. Y bueno, en estas teorías nos dan datos que son informaciones a través de las investigaciones, como decía Patricia. Son investigaciones que han sido a lo largo del tiempo y han ido perfeccionando, midiendo, y habíamos dicho que la psicología era una ciencia, y al ser una ciencia podemos medir diferentes conductas, podemos explicar, interpretar y predecir conductas, ¿sí? Además, podemos contribuir eh, en un amplio conocimiento sobre lo que es el desarrollo o cómo el niño se puede desenvolver a diferentes edades. Entonces, estas teorías nos ayudan también a estructurar investigaciones que sean coherentes y que nos den datos verídicos, porque estamos observando y estamos midiendo, y estos datos son importantes y van más allá de lo que es la investigación, ¿no? Va más allá de lo que son generaciones a las cuales nos permiten poder tener parámetros de estos desarrollos, o sea, de este proceso del desarrollo. Y las diferentes teorías del desarrollo, ya como habíamos visto, son diferentes escuelas. Tenemos la escuela o la perspectiva psicoanalítica,
Y dentro de del psicoanálisis tenemos algunos autores que nos hablan sobre el modelado de la fuerza del inconsciente, la motivación y la conducta humana. Y estos autores están dentro de lo que es Freud, con el desarrollo psicosocial, Erikson, que es su teoría del desarrollo psicosocial. También tenemos la perspectiva del conductismo, que esta nos lleva a lo que es el aprendizaje y nos da resultados basados en experiencias, ¿no? Que han sido experiencias que han estado incluso dentro de un laboratorio. Entonces tenemos a Pavlov con el conductismo y a Bandura con la teoría del aprendizaje psicosocial. Las perspectivas cognitivas que se centran en lo que es el pensamiento, la memoria, la atención que habíamos ido hablando ayer, el lenguaje, y tenemos a los autores Piaget, que él habla sobre estas etapas cognitivas del desarrollo, y también tenemos a Vygotsky, que también ya hemos hablado ayer con su teoría psicosocial y psicocultural. Luego tenemos una perspectiva contextual en la cual hablamos también del desarrollo del contexto social que se puede desenvolver el niño. Y tenemos al autor de Bronfer Benner, que habla sobre la teoría bioecológica y que esta teoría también es muy importante en el desarrollo del niño o en el desarrollo humano, exactamente. La perspectiva evolutiva y biológica, que tenemos también a Wilson, y la influencia que del trabajo de Darwin, ¿no? Como decía Darwin, que era el trabajo sobre la evolución del hombre. Entonces, todo esto, todas estas teorías nos explican desde su punto de vista cómo es el desarrollo, ¿sí? Y al ver estos puntos de vista, nos damos cuenta que cada uno desde su punto de vista nos dan los parámetros por los cuales todos vamos pasando y logramos llegar hasta la adultez. Luego tenemos, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la teoría de Freud. Sí, habíamos hablado ayer un poco ya de estas teorías, pero ahora vamos a profundizar un poquito y él pone en primer plano los factores biológicos e innatos y subraya la importancia de la maduración física en la interacción del niño con los demás, ¿sí? Y dice que la importancia de esto son los instintos. Y estas son la motivación que hace que tengamos una conducta natural y espontánea. Entonces, estos instintos nos ayudan a lo que es la autopreservación de la existencia. Esta autopreservación es a través de la respiración, el alimento, entre otros. Como ayer habíamos hablado, una forma también de la autopreservación era la succión, ¿se acuerdan? Porque el niño, a través de la succión y del llanto, el niño podía alimentarse, ¿no? Decir a la mamá, tengo hambre a través del llanto, y la succión para poder deglutir sus alimentos. Pero él habla no solo de la autopreservación, sino que dice que hay una satisfacción sexual, pero esta satisfacción sexual no lo está hablando como una relación de pareja, sino que sostiene que es una relación con una actividad de placer, ¿no? Ante un desarrollo un desarrollo o la etapa del desarrollo en el cual se va superando para llegar a otra etapa.
Y sobre todo también habla sobre la regresión, porque no solo podemos hablar de las cosas positivas del desarrollo, que el desarrollo es positivo, que el desarrollo puede lograrse en tales y tales situaciones, sino también vemos las partes negativas o las deficiencias que puede tener el desarrollo. Y en base a estas deficiencias nosotros poder estimular. Entonces, eh, en su teoría, Freud habla sobre o destaca principalmente la experiencia en los primeros años de vida y durante estas etapas hay diferentes impulsos instintivos y que van orientando su energía o el líbido y determinan las zonas erógenas. Y para ello Freud divide en tres etapas, la etapa anal, la etapa oral, perdón, anal y fálica. Entonces, cada etapa está determinada por periodos en la cual llegamos hasta la adolescencia y la parte de la madurez psicosexual, que es la parte de la adultez, ¿no? Y aquí tenemos una clasificación de cómo Freud ha ido clasificando estas etapas. La etapa oral, que es a través de la succión, la etapa anal, que es el control de los esfínteres, la etapa fálica, la parte genital, donde el niño aprende y caracteriza su sexo con el sexo opuesto, además que dentro de esta etapa está lo que es el complejo de Edipo, y luego tenemos el periodo de latencia, donde ya estos órganos se van organizando para luego tener una etapa genital y de reproducción, ¿no? Entonces empezamos con la etapa oral, que es, ay, perdón, la etapa oral que empieza desde los 0 meses hasta los 18 meses, que sería 1 año y medio, ¿verdad? En esta zona erógena encuentra el placer en la parte de la boca, pero al hablar de placer, estamos hablando del descubrimiento a través de la boca, ¿no? Entonces, por eso es que el niño tiene esa actividad de chupar, morder, masticar, succionar, comer, porque a través de este sentido, el niño está aprendiendo y reconociendo algunos objetos, algunas actividades, no, objetos del entorno, ¿no? Y este niño, al reconocer estos objetos y al poder él manipular con el llanto, que es con el cual el niño puede eh, hacerse entender con un adulto, para el niño se reconoce como una vez de poder de autoridad. ¿Por qué? Porque él llora y la mamá lo atiende. Él llora y la mamá le da la comida. Él llora y le cambian el pañal, ¿no? Entonces, esta etapa es la primera etapa donde se reconoce por primera vez el poder de la autoridad. Luego tenemos lo que es la etapa anal, que viene desde los 18. Si se corta, por favor, volvemos a ingresar con él. ¿Ya? Está bien, licenciada. Ya, pensé que todo ya se cortó. Perdón, yo dije, ya se cortó. Bueno, entonces, eh, en esta etapa anal, estamos hablando de las zonas erógenas, que este ya es el control de los esfínteres, ¿sí? Y en este control de esfínteres, el niño tiene una satisfacción al expulsar sus heces y al orinar, ¿no?
Y en esta satisfacción es un entrenamiento para hacer el uso del sanitario y poder él mismo ya tomar una decisión para ir al baño, digamos, controlar estos esfínteres, lo cual le ayuda también a la formación de su personalidad posteriormente, ¿sí? Y esta parte de la zona de los esfínteres es muy importante. Sin embargo, el control de los esfínteres a partir de esta edad hasta los 3 años es una base para que el niño pueda eh, pedir ir al baño. Sin embargo, hay algún momento en que los niños tienen un miedo a esto, ¿no? Eh, Luego tenemos la parte fálica, que es desde los 3 hasta los 6 años, y esta zona erógena que se manifiesta a través de los genitales y los niños aprenden a reconocer su propio sexo y a reconocer el sexo opuesto. Entonces, según el psicoanálisis, las niñas se dan cuenta que no tienen pene y el hombre tiene el temor a la castración. Entonces, según Freud, empieza lo que es la envidia por el pene, porque según eh, el psicoanálisis, el pene es una forma de poder, ¿no? Entonces, en esta etapa entra el niño en lo que es el complejo de Edipo. ¿Se acuerdan qué era el complejo de Edipo y el complejo de Electra? Sí, licenciada. Ajá. Bueno, entonces, en el complejo de Edipo hay un proceso donde hay una rivalidad del niño con su mismo sexo, ¿no? Y hay una atracción con el sexo opuesto. Pero esto no significa que el niño no quiera al papá o no, ¿no? Sino hace que haya un proceso de modelamiento, como ya está en ese proceso de formar su personalidad, en esta etapa hay un modelamiento y es por eso que el niño empieza a modelar las conductas del padre, al igual que la niña, las conductas de la mamá. Y hay un apego afectivo mucho más con la mamá y las niñas con el papá, ¿no? Luego está eh, la, la etapa de latencia que va desde los 6 años hasta los 12 y esta etapa hace que el niño identifique su sexualidad y adopte roles de género, ¿no? Los niños son más, hacen actividades de niños, las niñas actividades de niñas, y esto debe también ayudar en lo que es la etapa de socialización y el desarrollo de las habilidades, porque en esta etapa ya los niños entran a lo que es la etapa de el aprendizaje o el desarrollo social, donde entran al prekinder, kinder, y en esta etapa el niño, según Freud, es importante para el niño, ya que está dando un impulso sexual y se manifiesta latentemente mientras el niño enfoca en él su desarrollo cognitivo y social. Entonces, para él quiere decir que va reconociendo paulatinamente su sexualidad y asimismo va desarrollando físicamente algunas las partes de su cuerpo. En esta edad, si ya sabemos, el desarrollo del niño va cambiando porque el niño empieza ya a anchar los hombros, a cambiar la voz, al igual que las niñas, va entrando a lo que es la pubertad y va teniendo algunos cambios físicos en su desarrollo.
Luego entramos a la parte de la genitalidad, que es a partir de la pubertad en adelante, y ya estamos hablando de lo que es la adolescencia.